País. Vamos a conversar de este tema, otros temas, con el congresista de la bancada o del Partido Morado, Edgar Málaga Trillo. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. Gusto estar contigo acá. No, un gusto tenerlo aquí en el programa. Quería empezar por los temas políticos, sobre todo lo que viene avanzando, lo que entiendo genera críticas el día de hoy en el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, esta acusación por traición a la patria que tiene el presidente de la República. ¿Le parece, de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, el congresista Wilson Soto, que estará más adelante con nosotros, le parece que hay suficiente argumento para plantear una acusación de ese calibre? Ojo, estamos hablando de traición a la patria. Claro. Son palabras mayores, Omar, sí, y yo creo que comparado con el incidente, que más bien fue para mí un disparate, un mal lapsus, por supuesto muy irresponsable el presidente, no se condice. No se condice el nivel de la acusación con lo que ocurrió ahí. Y yo creo que hay suficientes razones para remover al presidente de mucho más peso que alegar que este entredicho fue pues una traición a la patria. Es decir, ¿usted sí cree que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería dejar ya el cargo de presidente? Pero absolutamente. Esto no constituye pues traición a la patria. No, y por eso, yo creo que por eso la oposición peca en armar iniciativas que finalmente no resultan respaldadas con cierta legitimidad por la ciudadanía, porque el mensaje tiene que ser el correcto y el mensajero también. Y tenemos mensajeros que vienen de los extremos, o de un extremo en este caso, que han rechazado el resultado electoral, que han clamado que le robaron las elecciones, y pues, claramente esa motivación pues, no se corresponde con la intención de vacancia, ¿no? Y al mismo tiempo, las mociones de vacancia que han sido construidas no han tenido el suficiente peso hasta el momento. Se ha ido acumulando, por supuesto, de la primera a la segunda, hay una mejora en la argumentación. Y yo esperaría que en una tercera moción de vacancia sí tengamos ya suficientes elementos que están a la vista, si se verifica el peritaje de estos últimos audios que han salido, el tema del plagio, que no se le está dando suficiente peso, es una vergüenza realmente, sí. Ya debería ameritar pues una vacancia del presidente de la República. Ahora, yo sostengo que cada día que pasa con el presidente al mando es un día que se le hace daño al Perú. Ahora, me queda clarísimo, pero entiendo que desde el Congreso de la República, lo estoy interpretando así y se lo pregunto, quizá están buscando la fórmula más sencilla, porque hay que recordar algo importante que quizá el público no sepa. Para acusar, ¿no?, constitucionalmente al presidente de la República y aprobar esa acusación se necesita solo mayoría simple. En cambio, con la vacancia necesitan 87 votos, 2/3. Entonces, ¿va por ahí quizá la estrategia de los grupos opositores? Absolutamente, se está buscando la salida fácil, pero yo creo que ese es el problema. Si uno quiere legitimar una acción ante la ciudadanía, tiene que ser bien sustentada. No basta con el argumento visceral de que busco la salida más rápida, la más fácil, así no cuaje realmente el argumento, ¿no? Yo creo que es importante que el argumento se sustente bien, porque si no, eso va a llevar a una victimización del presidente y todo su entorno, y lo que no queremos es eso, no queremos generar un conflicto social más, porque el presidente probablemente con éxito va a vender la idea de que esto es un golpe de Estado, etcétera, ¿no? Tiene que ser algo bien sustentado, bien creíble. Por eso, insisto, una moción para vacar al presidente tiene que ser hecha en los mejores términos, ajustados a lo que todos estamos viendo en estos últimos meses y no a una interpretación de un par de palabras que se están estirando realmente el argumento. Nosotros tenemos que votar por eso, Omar. Imagínate la responsabilidad de decir, sí, yo estoy de acuerdo con que eso es una traición a la patria. Comparado con vender secretos militares o espiar, o sea, estamos hablando de realmente temas muy distintos. Ahora, a ver, en el otro lado, los audios que usted mismo menciona, ¿no? Oye, lo que hemos escuchado a Samir Villaverde o Bruno Pacheco, lo que sería la voz de Samir Villaverde y Bruno Pacheco, porque la Fiscalía tiene que hacer la corroboración respectiva, ¿realmente ha movido la aguja en el Congreso de la República? Es decir, ¿realmente usted cree que a partir de esos audios o de la información que va saliendo y va saliendo, está cambiando el juego y el escenario político, la correlación de votos, si queremos verlo de alguna manera, en el Parlamento, o simplemente escuchamos titulares y no pasa nada? No, yo creo que sí están cambiando las percepciones. No te digo que de la noche a la mañana vamos a llegar a los 87 votos,
pero sí tanto en el ámbito subjetivo, aquellos que quieren creer que ya hay razones para vacarlo, como en el objetivo de quienes esperamos constatar fehacientemente, que así son los hechos, se están dando ya ciertos cambios, ¿no? La verdad es que el razonamiento para destituir o, digamos, remover al presidente es acumulativo. Cada vez hay más elementos de juicio que confirman lo que hemos visto en los últimos 10 meses, que es una incapacidad para gobernar y que se puede argumentar sobre el artículo 113 de la Constitución que configure una capacidad moral permanente. Ahora, esta semana han pasado también no solo lo del presidente de la República con los audios y esta acusación de traición a la patria que sigue avanzando, insisto, lento, pero ahí va avanzando, sino también lo de Dina Boluarte. Pero le pido que nos esperen unos instantes, tenemos que conectarnos a la multiplataforma de RPP Noticias, nos vamos a la plataforma de radio porque declara el ministro de Justicia, Félix Chero, escuchó de Justicia sobre la situación del presidente de la República. Y ahí nos quedamos justamente hablando, ¿no? Así es. Cómo complica justamente los audios, estas escuchas al propio presidente Castillo, porque, claro, él dice, bueno, no puede controlar lo que hablan dos personajes que están investigados o perseguidos por la justicia y otro con prisión preventiva. Pero hay un factor que es muy interesante y curioso. La conversación, si fue el 25 de julio y esto se confirma, termina corroborando que finalmente fue el ministro de Transportes, el señor Juan Silva. Así es, y por eso los peritajes son tan importantes para determinar la veracidad de los audios, porque finalmente cuando uno escucha los audios se da cuenta que son dos personajes que están conspirando para robar, ¿no es cierto?, para cometer crímenes en contra del Estado. Entonces, yo creo que la verificación de los audios va a dar luces muy claras y el hecho de que el presidente los haya tenido como personas tan cercanas a él lo complica inmediatamente, ¿no? Suma definitivamente al argumento de incapacidad moral permanente, porque ¿cómo te rodeas de gente así? Y cómo sabes, claro, además que en los primeros meses el propio ministro Silva ha estado involucrado en este tipo de temas. Entonces, el argumento, como digo, se va redondeando, se va completando poco a poco. Dado que lo menciona congresista, inmediatamente recuerdo el tuit de Vladimir Cerrón que culpa de la llegada de Bruno Pacheco a el expresidente Francisco Sagasti. Dice que Sagasti, yo no lo digo, lo dice Cerrón, Sagasti redujo los requisitos para allanarle el camino a Bruno Pacheco. Esa es la tesis. Entonces, la culpa ahora de que Bruno Pacheco haya sido secretario general no es de Castillo, sino de Sagasti. Bueno, ya estamos acostumbrados a que de ambos extremos se tome a los morados como chivos expiatorios, ¿no? Cada mal que aparece, los morados tienen una conspiración para traerse abajo la educación, para darle el poder a Bruno Pacheco, para habilitar a Castillo. O sea, caray, esto parece muy alucinado. Se lo digo con todo respeto. A ver, ustedes en las elecciones, valgan verdades, lograron solo 3 escaños, ¿no? Correcto. Es poco a nivel de representatividad, pero pareciera que les tienen un odio y un hambre de ambos lados. Es curioso, ¿Qué cree que se ¿no? deba? Yo creo que es una proyección psicológica de algo que no pueden explicar o de quizás sus propias falencias que tienen que proyectarlas hacia alguien más. Es muy, muy extraño. Yo no sé explicarlo todavía. Quizás, si queremos, digamos, sobreinterpretar, los 3 congresistas morados somos personas que tenemos trayectorias limpias, profesionales. Entonces es muy difícil atacar políticamente a alguien que no está vinculado, pues, a la entrega de un puente, a una coima, a la construcción de una carretera, ¿no es cierto? Entonces, quizás viene por ahí el tema. Ahora, lamentablemente, yo veo en las últimas semanas en los plenos que las discusiones entre mis colegas se centran en eso, en acusar a los morados de algo, en seguir hablando de Vizcarra, en hablar de Sagasti, y me parece sumamente irresponsable cuando tenemos todavía una pandemia que no ha terminado, cuando se cierne una crisis alimentaria sobre el mundo, cuando tenemos tantos problemas en tantos ministerios que están fallando por decisión del gabinete, por decisión del presidente, que nos enfoquemos en estos problemas que lo único que hacen es levantar marea, levantar polvo y no dejar avanzar. Pero ahí le da la razón de alguna manera al premier Aníbal Torres. Hoy criticaba justo a todos los grupos o comisiones que vienen investigando al presidente Pedro Castillo y decía, bueno, no nos dejan trabajar, y también hay que entender que el Congreso tiene un rol fiscalizador. No le doy la razón en eso para nada. Lo que quiero decir es que la oposición tiene que ser responsable, el control político tiene que ser responsable. Y en cierta medida se han hecho algunas acciones de, por ejemplo, mociones de interpelación y censura. Algunas progresaron, otras no, pero yo creo que ya ese tiempo pasó.
Ya el gobierno ha demostrado una insistencia en el error, una insistencia en este desmantelamiento de las funciones del Estado. Entonces, lo que corresponde ahora es ir ya a la cabeza, ya sea al premier o al presidente. Y lo que corresponde en eso es ya tener acciones claras, sus argumentos muy bien sustentados, mociones muy bien elaboradas, y no estar insistiendo en las censuras o interpelaciones individuales, los cambios uno a uno de los ministerios, porque eso nos hace perder tiempo, nos distrae. Justo sobre ese punto, la censura a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez. Vamos a escuchar antes de que me dé su respuesta. Si entiendo que usted votó a favor de la censura. A favor de la censura. Me va a decir por qué, pero vamos a escuchar qué es lo que dijo más temprano Betsy Chávez. Y como no soy una persona de revanchas, acepto esta censura. Me puede parecer muy injusta, y reitero, será justamente la historia quien juzgue. Pero le pido al Congreso de la República voltear la página y avanzar en reflexión, avanzar en diálogo. Quizá me han extrañado demasiado desde mi curul en el Congreso, así que volveré justamente a las trincheras donde pertenezco, a mi curul del Congreso de la República, a seguir luchando por la clase trabajadora, a seguir luchando por todos los ciudadanos. Pongamos al país ante todo. Ahí está, ¿no? Betsy Chávez, ¿la ha extrañado o no, congresista? La verdad que no puedo pronunciarme al respecto. Hay muchos colegas que simplemente están ahí y nada, se les aprecia, se les respeta, pero no llegaría a un afecto emocional en este caso. Pero bueno, a ver, por favor, explíquenos, ¿por qué usted votó a favor de la censura contra Betsy Chávez? Porque me parecía objetivamente justificada. ¿Okay? Llevar un ministerio, una cartera tan importante, implica una gran responsabilidad. Y eso se vio en el incidente de los controladores aéreos, en el cual, por cierto, había otros 2 ministerios involucrados, de los cuales no se está discutiendo en este momento. Entonces, el efecto, la consecuencia de esos errores realmente han sido muy graves en los usuarios, en familias, en negocios, en gastronomía, en hotelería, en los mismos vuelos. Es decir, ha causado pérdidas personales, digamos, pero también financieras, económicas, con las cuales no van a ser repuestas. Eso ya no tiene manera de ser revertido. Además del daño a la imagen del país en el exterior. ¿Cuántos turistas pues están completamente desencantados con el Perú y van a contar eso y van a reportar eso? Eso no tiene manera de ser cuantificado, y yo creo que un ministro o una ministra que comete este tipo de errores por inexperiencia, por no rodearse de las personas adecuadas o por no tener quizás la visión de prepararse, anticiparse al problema y responder rápidamente, tiene que asumir el error y su responsabilidad. Y creo que es correcto que la ministra diga que acepta la censura, porque a mi parecer y de muchos otros está justificada por este argumento. No tiene nada que ver con ideologías, no tiene nada que ver, digamos, con rivalidad política, sino que es el ejercicio de una labor ejecutiva, de una gestión mal llevada, que por un error grave ha tenido estas consecuencias. Así como decimos que, por ejemplo, si se acaban las vacunas, el ministro de Salud debería renunciar, o si a algún otro ministro se le encuentra un plagio, debería renunciar. Esto es equivalente. Son errores graves que no se pueden permitir porque estamos en una investidura muy alta con una responsabilidad demasiado amplia. Edgar Málaga Trillo, congresista de la bancada morada. Vamos a un corte, venimos con más.